Hola a todos, bienvenidos a nuestros televidentes, a nuestros lectores de Canal 26 y Diario 26. Y hoy es un día más que especial porque celebramos el 25 de mayo en nuestro país y para ello tenemos de invitado, a un lujoso invitado, le digo yo porque es un honor y ya le agradezco por su tiempo, Pacho, alguien que bien sabe de la historia argentina y qué es lo que sucedió en este tan famoso 25 de mayo. Gracias, Pacho, por recibirnos en su casa. No, no, un gusto, un honor. Bueno, Pacho, nosotros, digo nosotros, pero algunos de nosotros, conocemos la historia que nos enseñaron en las escuelas o en la academia sobre lo que sucedió ese 25 de mayo, sobre la Revolución de Mayo. Pero realmente, ¿fue tan así como nos enseñaron? ¿El cabildo era abierto para todos? ¿Había personas con paraguas esperando afuera el canto de la Revolución? ¿Cómo sucedió la historia? Lo que nos cuentan es el relato típico de la historia oligárquica, porteñista, que es la historia liberal que siempre nos enseñaron y nos siguen enseñando, tiene una característica fundamental que es suprimir la participación, la importancia de los sectores populares en nuestra historia. Y eso sucede el 25 de mayo, donde, de acuerdo a la versión tradicional a la que te refieres, hubiera sido algo así como un push de los bacanes criollos contra los bacanes españoles, ¿no es cierto? O sea, Belgrano, Castelli, los hermanos Rodríguez Peña, todos ellos pertenecían a la clase alta criolla, y entonces habría sido un movimiento independentista, digamos, que sucedió de forma bastante simple, bastante fluida, por decirlo de alguna manera. La instancia es mucho más compleja, hay una participación decisiva de los sectores populares a través de un grupo de choque que se autodenominaban los infernales, es decir, ya tenían una propuesta amedrentatoria, que un grupo de choque como los que vemos en las elecciones gremiales, en las elecciones de los clubes de fútbol, en las elecciones políticas, que era conducido por French y Beruti. French era un cartero y Beruti era un empleado de la administración virreinal. Y ellos tuvieron una participación clave porque fueron alborotadores, o sea, ellos se comprometieron en la acción de derribar al virrey Cisneros. Entonces manifestaban por la calle, despegaban los bandos virreinales, gritaban consignas, o sea, no se inventó nada en la política siempre. Entonces, siguiendo la secuencia, el pedido era para un cabildo abierto el 22 de mayo. En los cabildos abiertos se tomaban las decisiones fundamentales. Y en este cabildo se iba a decidir si el virrey iba a continuar en su cargo o si debía renunciar. Eh, el virrey y los suyos decidieron que no había inconveniente convocarlo porque las invitaciones las hacían ellos. Entonces invitaron a los funcionarios, a los comerciantes que hacían negocios con el gobierno, a la jerarquía eclesiástica, ¿no es cierto?, a los militares. O sea que el triunfo estaba asegurado. Sin embargo, cuando se hace el recuento, o sea, de las 450, vamos a redondear, invitaciones, había poco más de 200, o sea, había prácticamente la mitad, lo cual es sorprendente porque se iban a decidir cosas muy fundamentales, decisivas justamente para el sector dominante. ¿Qué pasó? Que en una maniobra muy típica de la política, por decirlo de alguna manera, los infernales, es decir, estos hombres de French y Beruti, que eran compuestos por sectores humildes, por los orilleros, los afrodescendientes, los gauchos, etcétera, estaban apostados en las arcadas de la Plaza de la Victoria, como se llamaba entonces la Plaza de Mayo, y decidían quién pasaba y quién no pasaba. Es decir, no pasaban los que estaban a favor del virrey y pasaban los que estaban a favor de la caída del virrey. Este es un hecho clave, si no, no se entiende el Claro, 25 de mayo. claro. O sea, pues no es el discurso Sí, de Pascua el que define las cosas. sí. Y entonces ahí nuevamente está el misterio resuelto de las escarapelas. Claro, porque le iba a preguntar, Pacho, ¿cómo distinguían unos de otros, ¿no? A ver si usted pasaba, el otro no pasaba. Y como dijimos, la política no se inventó ayer.
Entonces, el que no tenía el distintivo, evidentemente no estaba en la conjura, y el que tenía el distintivo, que en ese caso fue algo así como una escarapela, algo, digamos, supongo que habrá sido blanco, no sé de qué color, el color es lo de menos, pero allí es donde aparece el sentido de la escarapela y que está ligado a French y Beruti, es decir, efectivamente French y Beruti daban las escarapelas, pero no se las daban a cualquiera, se las daban a los que estaban conjurados, ¿no? Pero fíjate vos cómo cambia la historia, ¿no es cierto? Cómo de alguna manera la autorización, para decirlo entre comillas, para registrar el protagonismo de los sectores populares cambia toda la historia, ¿no es cierto?, del 25 de mayo que nos han contado. Claro, claro. Y Pacho, me hago una pregunta, ¿no? Porque llegó a un momento tan importante para esta, bueno, esta patota, ¿no? Que dice ustedes, encabezada por French y Beruti. Sí, Pero digo, por el otro lado, Cisneros, cómo le comunica al reinado, ¿no? A España esta decisión o esto que estaba sucediendo acá en lo que hoy conocemos como Argentina? se lo comunica en los términos exactos que yo te lo dije. Es decir, le dice que perdió por la maniobra de un grupo de fuerza que manipuló el ingreso de los votantes, inclusive que permitió el ingreso de algunos que no estaban invitados. O sea, exactamente el informe que él da a la corona tiene absolutamente que ver con lo que te estoy contando. Hay otro hecho significativo y es que en mayo no se nombra la palabra independencia. O sea, mayo fue un encuentro estratégico entre algunos criollos que ya tenían en la cabeza la idea de un cambio radical, como Castelli, Belgrano, Paso, y comerciantes españoles como Larrea y Mateu, que poco tenían que ver con un proyecto de independencia. ¿Qué era lo que querían? Lo que querían era romper el monopolio de España, es decir, la obligación de negociar nada más que con España. España entonces era una potencia decadente en absoluta crisis, además que prácticamente no podía enviar naves a sus colonias porque Inglaterra dominaba el mar, después de la batalla de Trafalgar, donde Inglaterra le gana milagrosamente a una armada hispano-francesa. Entonces, la obligación de comerciar solamente con España era muy perjudicial para los comerciantes del Río de la Plata. Entonces, ellos querían abrir al mercado libre. Al mercado libre quería decir negociar con Gran Bretaña. Y efectivamente, esa fue quizás la motivación fundamental del movimiento de mayo. Las primeras medidas que toma la Junta de Mayo son para favorecer el comercio con Gran Bretaña. Se baja al 0% los impuestos a los productos ingleses, se les permite la condonación de deudas, etcétera. O sea, buscan el apoyo de Inglaterra para insubordinarse contra España. Claro. Y Pacho, usted dijo que aproximadamente en este cabildo abierto había alrededor de unas 200 personas, quizás, ¿no? Entre militares, entre personas, entre políticos, ¿no? Que concurrieron ahí. Pero en este recinto, ¿no? Donde había militares, políticos, vecinos, me imagino, casados, ¿no? Por la estructura quizás de la sociedad en ese momento. ¿Hubo alguna participación de la mujer en esta decisión histórica? La participación de la mujer era muy secundaria entonces. Efectivamente, hubo unas mujeres muy heroicas en las invasiones inglesas, por ejemplo. Ahora, en la toma de decisiones, la participación principal de la mujer en las jornadas de mayo fue en las tertulias. Es decir, las tertulias eran lugares donde se reunían, reuniones sociales, digamos, donde se conversaba, se discutían las últimas noticias que llegaban del exterior, se informaban proyectos, donde realmente ahí en las tertulias cundió la idea de la sublevación contra España, ¿no?
Después ya en las guerras que se promueven a partir de mayo, es decir, las guerras de independencia, hay una participación de las mujeres que también la historia liberal, machista, nos ha negado durante mucho tiempo. Yo estoy muy orgulloso de haber escrito ya hace muchos años, en el 95, mi libro sobre Juana Zurduy, que indudablemente, más allá de lo que yo mismo me di cuenta, introdujo en la historia la participación muy importante de las mujeres, como Juana, que luchó a la par de su marido, ¿no es cierto? Que eran dos grandes caudillos altoperuanos, eh, y que luchó, y además ella dirigía un regimiento de amazonas, o sea, de mujeres. Luchó con sable en mano y lanza en ristre, digamos, a la par de los hombres. Y eso fue así. Lo que pasa es que poco a poco se ha podido irle abriéndole el espacio a la mujer dentro de nuestra historia. Le voy a contar algo. En las calles, el nombre de las calles, de las avenidas, de los parques, de los monumentos, son un reflejo de la historia. O sea, ¿no? De alguna manera homenajean a quien la historia supone que debe ser homenajeado. ¿Sabe usted qué porcentaje de calles de la ciudad de Buenos Aires tienen nombre de mujeres? ¿Qué porcentaje, Pacho? 3%. 3%. 3% de las calles de Buenos Aires llevan nombre de mujeres. Eso se ha tratado de corregir ahora con el tema de Puerto Madero, vio que se le han puesto nombre de mujeres. Se ¿Y ha qué dato que capturado. trae? Porque, a ver, uno, va, al menos yo lo tenía como en transparencia, no tenía en cuenta. Digo, bueno, debe haber bastantes nombres de mujeres, pero sin embargo no es así. En la No, historia, no, 3%. Y los monumentos que representan mujeres en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de los que representan hombres, que son al doctor tanto, al general tanto, las mujeres son simbólicos, ¿no? Las nereidas, la poesía, la belleza, la libertad, pero hay muy pocos monumentos dirigidos a mujeres como tal, ¿no es cierto? Como personas. O sea, eso es algo que indudablemente habrá que ir corrigiendo a medida que se va avanzando en este movimiento feminista, ¿no? De la reivindicación del papel de la mujer en la por sociedad. supuesto. Pacho, y voy a ir ahora a una foto, a una imagen que probablemente los que estén del otro lado mirándonos la recuerden. La imagen, la famosa imagen del 25 de mayo con los vecinos con paraguas, ¿no? Y realmente es la que algunos de nosotros tenemos en nuestra memoria. Yo en un artículo leí bueno, en realidad el inventario en una tienda porteña, que solo había 27 paraguas de hule, ¿no? Y que se vendían alrededor, no sé si de 4 o 3 reales cada uno, pero ¿qué tan cierto hay de ese retrato a lo que sucedió? Sabe que nunca me interesé especialmente por eso. Me parece un hecho, una creación del pintor más bien, ¿no? El paraguas era entonces un objeto de lujo. Ujú. O sea, no tener un paraguas era una distinción de clase. Así que no sé si se quiso con eso, retomando lo que hablábamos al principio, establecer que esto fue un hecho de la gente bien, pues, digamos, de la sociedad que tenía paraguas, digamos, ¿no? O sea, de adjudicarle a los bacanes, digamos, criollos, el movimiento de Mayo. Pero no me parece, ahora que haya llovido es posible, ¿cierto? Es posible que haya llovido. Y el tema del paraguas me parece que más allá de esta significación que le está dando, me parece muy insignificante, ¿no? Muy insignificante. Bueno, sí, son hechos quizás anecdóticos que he visto en algunas imágenes y que me pareció como anecdótico, ¿no? En ese No, sentido. no, pero es interesante. Es interesante sobre todo ver cómo se puede recrear, ¿no? O sea, de pronto, como ya le digo, para debe haber sido una idea el pintor original, que no sé quién fue, que a lo mejor necesitaba llenar de color algunas zonas, entonces dijo, bueno, vamos a ponerle para... Hay otra cosa muy interesante, es el hecho de que no se hizo público la Declaración de la Independencia, Mm,
porque mucha gente me pregunta por qué la independencia, perdón, por qué mayo y por qué julio, o porque sabe que yo defiendo la idea de que hubo una declaración de independencia de las provincias litorales federales, las artistas, antes de la de Tucumán, Ujú. una declaración de independencia el 29 de junio de 1815. Lo que pasa es que la historia no la registra porque fue una declaración de independencia federal de las provincias artiguistas. Entonces se registra nada más que la del 9 de julio de Tucumán. Ahora, ¿por qué pasaron tantos años, no es cierto?, entre el 25 de mayo y la declaración de la independencia. Y tiene que ver porque durante mucho tiempo, estratégicamente, los conjurados de mayo, en primera instancia, porque realmente estaban asociados estratégicamente a comerciantes españoles que querían que querían la libertad de comercio y no la independencia. Y después porque Inglaterra, que fue el apoyo, digamos, que tuvo Mayo, tal es así que tampoco se sabe que el 25 de mayo había dos barcos de guerra ingleses en el puerto de Buenos Aires que celebraron el resultado con cañonazos, es decir, el compromiso de Inglaterra es bastante clara y bastante obvio, pero Inglaterra no quería que sus aliados, digamos, de Río de la Plata, declararan la independencia. Uno, porque ellos ya tenían lo que querían, que era el mercado. O sea, ya tenían el comercio con Buenos Aires y no les interesaba para nada la independencia. Dos, que España era una aliada de Inglaterra en la guerra con Francia. O sea, no iban a hacer daño a sus aliados. Y tercero, porque Inglaterra obviamente era el país más colonial, el que más colonias tenía, y no era cuestión de andar fomentando insurrecciones coloniales, aunque no fueran la propia, ¿no? Entonces, como la revolución del Río de la Plata necesitaba del apoyo de Inglaterra, durante mucho tiempo no se hizo público. Tuvieron que pasar 5 y 6 años para que esto sucediera, para que realmente decirle al mundo, bueno, queremos ser una nación independiente. Bueno, Pacho, la verdad que enriquecedora la charla nos permite, al menos a mí, descubrir también algunos detalles que o uno no tenía en cuenta, o no había leído, o no había escuchado, y también eso hace lo enriquecedor de la historia, poder escuchar las variantes, aquello que sí leímos y aquello que no leímos y que estaba ahí dando vuelta también en la cultura popular, que parece que pasó tantos años, pero en realidad no pasó tantos años, creo yo. No, y además, cómo leer lo que sucedió en mayo permite entender mucho de lo que pasa actualmente, ¿no? Ese es un problema de la enseñanza que tenemos de la historia. No de los maestros y los profesores que son excelentes, excelentes, sino la historia que se ha ido corrigiendo afortunadamente, pero que sigue siendo básicamente la misma, en que se nos cuenta la historia sin entender que son procesos políticos. Alguien una vez se acercó y me dijo, puedo leer mejor el diario, era la época, puedo leer mucho mejor el diario todos los días gracias a sus libros. O sea, porque si uno entiende todas las estrategias tan interesantes de, por ejemplo, lo que yo ya he contado muchas veces y ya se ha hecho bastante público, ¿por qué el color de nuestra bandera? Y que no tiene que ver con la cursilería de mirar el cielo, sino que tiene que ver con el hecho que Belgrano, como está atento a la estrategia de no confesar que hay una propuesta independentista, estando Fernando VII preso, Belgrano crea una bandera española, o sea, crea una bandera con los colores borbónicos. Es que crea una bandera que es como si fuera un homenaje a Fernando VII. Dice, bueno, si usted, les digo a los que nos escuchan, vayan a internet, googleen, pongan por ejemplo Fernando VII Goya para ver los cuadros que pintó Goya de Bueno, Fernando VII y lo van a ver como viene a ser con la banda presidencial argentina, o sea, está con
porque la bandera, pero fíjese qué interesante como estrategia política. Claro. ¿Cómo uno aprende más? ¿Cómo uno entiende mejor si uno piensa, claro, Belgrano se sentó a pensar, ¿qué hago? Tengo que crear una bandera porque pues, voy a enfrentar al ejército realista y no podemos tener los dos ejércitos la misma bandera. Al mismo tiempo no tengo que revelar la propuesta independentista, entonces tengo que crear una bandera que de alguna manera suponga una lealtad al rey Borbón, a Fernando VI. Entonces, los colores borbónicos. Y ahí está, ahí tenemos una bandera Increíble. flameando. Una Y después bandera, no y una le cuento bandera otra cosa de mundial, la bandera. La sino bandera originariamente era una celeste azul. La bandera muy celeste, que a mí no me gusta, tiene que ver con el triunfo de los unitarios en las guerras civiles, porque el color unitario era el celeste. El color federal era el rojo punzó. Entonces, cuando vencen, la bandera se vuelve muy celeste. Le confieso que a mí me gusta mucho más el color original de la bandera, que es casi azul, digamos, ¿no? Esa bandera. Pero mire todo lo que hemos qué, conversado, ¿no? Y qué podríamos seguir. increíble. Pacho, la verdad, primero quiero agradecerle porque pasaría horas sentado, me serviría un cafecito y pasaría horas realmente compartiendo esto, ¿no? Porque creo que, como dice usted, parte de conocer lo que hoy nos sucede, quizás socialmente o políticamente, no está tan alejado de aquello que sucedió, No, que no, vimos en no, la no, no, historia. no, no, Eh, no. entonces, bueno, esto creo que es también un aporte para... Yo a veces, ¿sabe cómo miro a los historiadores? Como una linterna, ¿no? Esas personas que están alumbrando aquella parte de la historia, despejando todo quizás lo que se dice, de lo que fue y de lo que quizás se pueda llegar a repetir, porque quizás estamos hablando de que lo que va a suceder o lo que sucede hoy, salvando los personajes, salvando algunos íconos, sucedió ya en nuestra historia de la Argentina. Además, sabe que a mí me parece que es muy sano que aunque sea por un rato, no hablemos de contagiado, de vacuna, no, aunque sea por un rato, podamos distraernos de eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Pacho, muchas gracias por su tiempo, realmente muy enriquecedora y le deseo que tenga un hermoso día. No, muchas gracias. Me encanta el canal 26, me parece un canal realmente que es el que más refleja situaciones de política exterior. Y creo que eso es algo que los argentinos necesitamos, saber qué es lo que pasa fuera de nuestra frontera. Absolutamente. Gracias, Pacho.